Alrededor de los 12, 13 años, 12 años, conocí la iglesia de los mormones, la iglesia de Jesucristo, de los santos y de los últimos días, la iglesia de los mormones. Y allí yo me bautizo. Ellos me dijeron, en el momento que yo fui bautizado, me dijeron, Natanael, recibiste el verdadero bautismo. Es decir, que el bautizo que yo tenía por la iglesia católica era inválido. En ese tiempo, Alexis, yo estaba tan perdido, pero tan perdido, que yo subía a una montaña donde una supuesta bruja que conocía desde hace unos años, y ella me leía la palma de las manos y me leía las tazas. Y yo quería conocer ese secreto. Yo quería aprender esto. Yo no sabía que tenía una vida. No me valoraba, no valoraba mi vida. Yo tuve 2 intentos de quitarme la vida, casi 3 intentos de quitarme la vida. Y fue para mí muy doloroso el pensar no querer existir. La primera vez que yo voy a predicar y que tengo que dar mi testimonio fue en un seminario de vida en el Espíritu. Y la prueba más grande la recibí yo ahí, pienso yo, en la evangelización, Alexis. El que estaba frente a mí sentado era esa persona que me facilitaba, me vendían la sustancia ilícita. Cuando yo veo a este hombre ahí... ¿Estaba convertido o fue a participar primera vez? Él estaba participando y yo sabía que era un delincuente, como también sabía que para él yo también era un delincuente. Y él me miró con la mirada de te conozco. ¿No te bloqueaste ahí? Sí, un poco. ¿Te restringiste, verdad? ¿Qué voy a decir antes? Me bloqueé un poco, pero en ese momento le pedí ayuda al Espíritu Santo. Cerré mis ojos y comencé a dar mi testimonio de lo que el Señor había hecho conmigo. Tenía los 2 ojos cerrados y abro uno para ubicar dónde está el muchacho. No lo veo ahí, Alexis. Veo que se fue. Pero cuando abro los 2 ojos, lo tengo abierto. Veo que el muchacho que me vendía drogas a mí estaba al final en el centro, de rodillas, llorando y con las manos levantadas. Él recibió una conversión ese mismo día y al siguiente día me lo encuentro y me dice, me tocó tanto tu testimonio, no lo puedo creer todavía, pero ayer mismo cuando llegué a mi casa le di un abrazo a mi esposa y le dije, voy a dejar esta vida y nos vamos a casar por la iglesia. Bendiciones mis hermanos, bienvenidos a un episodio más del pecado a la gracia. Estamos llevando estos episodios para tantas personas de fe, tantas personas que pues buscan métodos, herramientas para evangelizar, y es lo que nosotros estamos haciendo a través de este canal, llevarles estos testimonios de una forma detallada, de una manera pues amplia, ver cómo la misericordia del Señor alcanza a hombres y mujeres, precisamente en aquellos que muchas veces la sociedad lo discrimina, los aleja, los tiene aislado. Es precisamente a esos que el Señor llama, elige y los va pues formando, educando, y de qué hermosa manera pues los hace partícipe de este plan de salvación, de este plan de evangelización, predicando la palabra por doquier. A propósito de esto, en esta ocasión pues tenemos a un hermano que muchos han visto ya de una manera internacional cómo el Señor lo ha levantado desde el pecado,
todo un proceso para pasar a la gracia y cómo anda llevando la palabra del Señor por doquier, cuántas personas se han convertido a través de esta predicación, cuántas personas pueden dar testimonio de un buen día cuando el Señor lo utilizó como un instrumento para llevar palabras de aliento, palabra de sanidad. En esta ocasión nos acompaña el hermano Natanael Reyes. Y yo sé que muchos ya conocen y en esta ocasión estaremos conociendo de una forma más amplia su vida, cómo era el antes, el proceso de conversión y ahora actualmente cómo pues le sirve al Señor. Hermano Natanael, bienvenido a esta sección del pecado, la gracia, y nos sentimos, ¿verdad?, contentos de que a todo este público pueda llegar hoy tu testimonio, tu vivencia de fe. Alexi, muchas gracias por permitirme participar en este espacio. Estoy agradecido de Dios que pueda compartir esta experiencia con mi Señor, de donde el Señor me arrancó y dónde estoy ahora. Ser ese portavoz de la manifestación amorosa de nuestro Señor Jesucristo es cumplir la voluntad de aquel que manda, nuestro Señor Jesús. Y para mí, hoy, compartir contigo y con esta gran comunidad que nos está escuchando es un honor y es un gozo. Natanael, ¿de dónde eres? Porque te vemos predicando en Estados Unidos, que en México, que en República Dominicana. Precisamente, ¿de dónde eres? Bien, yo soy de Tenares, Hermanas Mirabal, la provincia. Es un pueblo pequeñito que tú conoces muy bien. Sí, también soy de allá. Porque eres de Tenares también. Y desde allí es que inicia este gran proceso que el Señor, en su amor y en su voluntad, quiso hacer conmigo. Un pueblo pequeñito, pertenece a Salcedo, y pues de allí soy y seguiré siendo tenarense donde quiera que esté. A propósito que dices que eres de Tenares, una comunidad muy ardua en la fe, desde que tienes conocimiento, estabas en la iglesia o estaba apartado, tuvo que ocurrir un proceso para que te acerques a Dios, o desde pequeño estaba en la iglesia. Bien, pues desde pequeño yo no asistía a la iglesia, y mis padres no me llevaban cuando pequeño a la iglesia, ya que vivíamos en un ambiente muy difícil y fue difícil tanto la Cuando niñez dices y la difícil, vida. ¿a qué te refieres? Cuando hablo de difícil yo pienso que para cada persona, para cualquier persona, el no conocer a Jesucristo, desde el conocimiento que ya usted comienza a tener, el conocimiento de las cosas, la razón, lo que es malo o lo que es bueno, yo pienso que ya comienza un proceso difícil, comenzar a caminar sin Dios en la vida. Y a pesar de tantas carencias en el hogar, pues esto hacía más frustrante la vida y las dificultades se podían notar con más amplitud en la vida de uno ya cuando niño. Pero en esa pregunta que me haces, si yo desde niño he estado en la iglesia, pues no. Pues yo lo único que conocí cuando era niño era poder sobrevivir en medio de los demás niños que nada bueno le enseñaban a uno, como robar y etcétera. Con ese tipo de personas te juntaba, ya indicas los que iban a robar, o sea, los que exhibían un comportamiento antisocial y de desobediencia, en ese ambiente estaba. Sí, porque es la actitud del niño, de la persona, desde que nace, va creciendo y va absorbiendo el ambiente, la contaminación del ambiente. Lo que el ambiente te dé es lo que tú vas a repetir en tu vida. Y el ambiente donde yo vivía era un ambiente difícil, donde no estaba aprendiendo valores, responsabilidades, ser honesto. Y esto me lleva a caminar por el camino de la oscuridad, donde conozco a amigos que estaban desviados, que estaban fuera del camino correcto, y es allí donde comienzo a involucrarme en esos asuntos. ¿A qué edad ya comienza a conocer a esos amigos? Bien, mira, yo primeramente
la edad de 12 años, 13 años, yo estaba apartado. Yo estaba ya en pequeños grupos que nos organizábamos para hacer no cosas buenas. Y allí yo tuve un proceso que le pudiéramos llamar un proceso espiritual, pero que no era un proceso que Dios en su voluntad había querido tener para mí, para yo conocerlo a Él, que fue ahí donde conocí la iglesia de los mormones, la iglesia de Jesucristo, de los santos y de los últimos días, la iglesia de los mormones, A los allí, 12 años. alrededor de los 12, 13 años, 12 años, y allí yo me bautizo, donde salía a predicar, a anunciar un evangelio neutro. Allí recibí ese bautizo. Y ellos me dijeron a mí, bueno, me engañaron a mí, diciéndome que ese era el bautismo verdadero. Cuando indicas bautismo neutro, Un evangelio ¿qué neutro. te explicaron ellos con eso? Cuando te hablo de lo que es neutro, un evangelio neutro, era que yo salía a predicar un tal José Smith. Oh, sí. Y es algo que llegaba a la casa de la persona y le hablaba de José Smith, de cómo él encontró la plancha, el libro de Mormón, las láminas de oro, etcétera, 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 No hablaban de la Biblia, sino de ese libro. del libro de Mormón. Entonces era algo neutro, algo que no le daba ni para adelante, creo que más para atrás a las personas, para que sean tocadas como realmente hoy en día que conocemos a un Jesucristo vivo. ¿Cómo llegas a esa iglesia? ¿Algún amigo te llevó? A esa iglesia llego por medio de ellos mismos que visitaban los hogares y estaban visitando mi casa. De repente iban un día más que otro, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana. Mi hermano también se bautizó en la iglesia de los mormones también. Pero luego después de eso, de yo durar unos años ahí, yo salgo de la iglesia. ¿Te llegaste a bautizar allá? Sí, sí, fui bautizado allí. Fui bautizado en la iglesia de los mormones, como anteriormente te dije. Ellos me dijeron, en el momento que yo fui bautizado, me dijeron, Natanael, recibiste el verdadero bautismo. Es decir, que el bautizo que yo tenía por la iglesia católica era inválido. ¿Lo creíste en ese momento? Sí lo creí, pero de hecho no era así, porque la palabra de Dios me dice que solamente un solo bautismo, una sola iglesia y una sola fe. Comenzaste a sentir duda entonces en cuanto a ese tema del bautismo, porque creíste el de ellos y sabía que estaba bautizado ya por la iglesia. Te voy a decir la verdad. Yo realmente en ese tiempo ni conocía realmente lo que era el bautismo de nuestra iglesia católica. Para yo conocer mi iglesia católica, yo tuve que pasar por experiencias que me llevaron a mí a entender y a vivencia, me llevaron a comprender cuál era la iglesia verdadera. Pero después que salí de la iglesia de los mormones, fue una vida de desastre para mí. Es allí donde yo entro a una ¿Qué banda, edad ya, promedio de edad? una edad de unos 15, 16 años, entro allí a una banda llamada la banda Latin King, que eran de personas deportadas y Allá en Tenares. en Tenares, eran de personas deportadas y para tú entrar allí a esta banda tú necesitabas hacer ciertas misiones y cierto tipo de involucramiento con lo que es el mar o la Era de oscuridad. naturaleza satánica esa banda. Sí, porque nosotros teníamos unas reuniones que hacíamos semanal que se llamaba Flor Negra. En esa reunión que hacíamos semanal hablábamos de temas, por ejemplo, una muchacha que quería entrar allí a esa banda tenía que ser tocada sexualmente por algunos de los Ese era el líderes. requisito. El día que yo entré yo tuve que tener una pelea con alguien de los que ya estaban allí. Tenía que pelear con esa persona hasta que se viera la sangre. Y si te derrotaban no podía entrar. No, aún así no, sí podías. Lo importante era que tenías que darlo todo en la pelea. Y allí nos involucramos en drogas, allí comencé a conocer lo que es la droga, la marihuana, la cocaína y todo ese tipo de droga lícita e ilícita. Y con eso hacíamos un mercado y vendíamos esta sustancia y consumíamos en ocasiones. ¿Era local o se expandía? No, era ¿Iban a más otros local, pueblos? era más local. Aparte de eso, teníamos libros de magia blanca, no usábamos magia negra, hacíamos diferentes tipos de ritos. Por ejemplo, recuerdo ahora mismo
ahora mismo lo puedo recordar con exactitud, Alexi, y el público que me escucha. ¿Dónde puede llegar el hombre cuando no tiene a Dios en su corazón? ¿Hacia dónde se dirige el hombre cuando no tiene una definición de qué es lo que busca? Y yo recuerdo que nosotros, para ganar dinero fácil, nosotros hacíamos oraciones, Alexi, al revés. Las oraciones las hacíamos al revés. Y éramos un grupo y era en la madrugada. ¿Qué tipo de oraciones? Bueno, ¿Oraciones normales las cambiaban? no. Utilizábamos, por ejemplo, cuando queríamos los números de la Lotería Nacional, hacíamos una oración que decía, son 3 números de la Lotería Nacional, son. Y esto se grababa al revés y al derecho en una grabadora. Y en la grabadora, cada vez que yo estaba durmiendo o cada vez que le tocaba a otro, nos colocaban un audífono en los oídos mientras estábamos durmiendo y allí una entidad aparecía para darnos a nosotros los números de la Lotería Nacional. Entonces, Algo que prácticamente es falso. entonces, ¿a qué tipo de público llegaban ustedes con esa estrategia? Para manipular, diríamos. Sí, A ese era tipo de para personas. manipular y poder hacer dinero porque es algo que se debe entender. Todas las personas que roban en masa o que de alguna forma engañan a los demás utilizan cierto tipo de, como hechicería, brujería. Y mayormente entendemos que todo esto puede ser falso, todo esto puede ser un engaño y pues ellos lo utilizan para sentirse bien que pueden alcanzar esa meta que desean por la vía incorrecta. Entonces, en esa etapa ustedes hacían el proceso como de hechicero, de adivino, ¿verdad? A través de esas oraciones que indicas, Ujú. que hacían de revés. Eh, Vuelvo a esta parte. El tipo de público era estudiantes, a personas en el pueblo. ¿Qué tipo de público se dirigía Bien, para esto? es que en ese tiempo yo O las estaba, personas llegaban allá. en ese tiempo, Alexi, yo estaba tan perdido, pero tan perdido, que yo subía a una montaña donde una supuesta bruja que conocía desde hace unos años, y ella me leía la palma de las manos y me leía la taza. Y yo quería conocer ese secreto, yo quería aprender esto. Y recuerdo como si fuese ahora mismo que estando un día en su casa alrededor de las 6 de la tarde, casi 7 de la noche, yo le había explicado desde hace mucho que yo quería aprender a leer las palmas de la mano y leer la taza. Pero ella me dijo a mí que para eso necesitaba hacer un rito conmigo, para que ciertas fuerzas entraran en mí. Y yo recuerdo como si fuese ahora mismo, fuimos a una finca, entramos a la finca y era una finca de cacao y ella comenzó a hacer un círculo con las hojas secas de cacao alrededor de mí y comenzó a hacer ciertos crucigramas y etcétera y comenzó a orar por mí. Un tipo de oración que no era una oración de Dios y luego que terminó entonces ella me dijo que ya yo tengo el poder y que ya yo puedo comenzar y me enseñó los ¿Qué trucos. sentías en ese momento? Que hacías ese Miedo. rito? La verdad yo sentía miedo. Solo miedo, pero no sentía algo sobrenatural. No, no sentí algo que solamente ese miedo no habitual, ese miedo que tú sientes que alguien te está mirando, que algo te está persiguiendo, que está en acecho, ese tipo de miedo. Y es allí donde inicio, cuando eso estaba yo estudiando en la Universidad Nordestana de San Francisco de Macorís, estaba estudiando administración de empresa turística y hotelera, y el método que yo utilizaba para pagar la universidad era leer las palmas de las manos a las mujeres allá en la universidad. Y tanto lo hacía también fuera. Y funcionaba Sí, supuestamente. con éxito. Comenzaron a llegar adeptos, me imagino. Sí, Se fue corriendo la voz. Entonces, en ese proceso, ¿qué tiempo dura la universidad? tiempo alrededor de unos 3 4 años, O porque sí, ya a la edad de 20 años estoy conociendo a Jesucristo. no tenía un nombre, porque siempre ese tipo de Chayani. personas, óyelo ahí. Ese era Siempre el le nombre de la colocan- calle, era Chayani. Sí, le colocan un nombre a ese Ujú. tipo de personas. Entonces, indicas que estaba totalmente en ese mundo. ¿Te habías ido de la casa o eso lo hacía de una forma paralela al ambiente familiar? Vivía con mis padres, siempre viví con mis padres y siempre uno sabía hacer las cosas
como el otro menos se dé cuenta. No sentía remordimiento al hacer eso y saber que no era la verdad en su totalidad. A esas personas que decía, le leía la mano, le indicaba sobre el futuro y en el fondo pues sabía que no era cierto, no sentía remordimiento. No, porque en ese tiempo yo sentía que lo que estaba haciendo era bueno y le estaba ayudando. Yo recuerdo ahora mismo que a una mujer que iba a viajar con un machete, ¿te acuerdas? Que No, sí, antes sí, los famosos los machetes. famosos machetes, ella me presenta el machete y yo voy a su casa porque ella me llama para leer las palmas de la mano y el viaje lo tenía ella para mañana. Ese fue uno de los momentos donde yo más me hice popular en esas personas que acuden a lectura de taza, baraja, café y mano, que es oculto. Pero hay una gran gama de personas que hacen esto. Y yo recuerdo que leyendo la palma de las manos le dije a ella que no te fuera. Si se iba mañana, le dije, mira, aquí veo en tus manos que cuando entres al Iba a aeropuerto fracasar. vas a fracasar. Eso no va a progresar, no te vayas. Pues la mujer se fue y fue así mismo como yo le dije. Pero hay allí tácticas, formas, manera que uno puede observar cómo puede engañar a los demás. Y eso lo hacía yo muy a menudo. Entonces, en ese ambiente de estar sumergido en el ocultismo, no sentía alguna presencia de noche, de persecuciones, de espíritu, de fuerzas, eh, como dicen, del más allá, por estar en ese ambiente, no sentía Sí. algo que te daba miedo o que Bien, te llevaba a comunicar. una vez tuve varias, hemos en grupos tuvo muchas experiencias y personal tuve muchas experiencias. Una vez ah, estábamos haciendo un tipo de hechizo con un gato negro, que para mí Sí. fue difícil. Se usaban mucho los gatos negros en aquellos tiempos. Y para atrapar el gato para mí fue muy difícil porque fui yo que tuve que atrapar el gato. Y recuerdo que la bolsa que tenía el gato, dentro de, el gato saltaba dentro de la bolsa y subía hasta mi hombro casi mente de los saltos que daba. Pero cuando fuimos a hacer, porque el libro decía que el gato tenía que, luego de atrapado vivo, el gato tenía que matarse dentro de la bolsa. Luego que se matase el gato, se tenía que lanzar al río con cierto tipo de oración y mientras el gato iba bajando en la corriente, contra corriente, iba a salir un hueso Wow. del gato para uno tener o adquirir algún tipo de poder de convencimiento. Cuando fuimos a llevar el gato al río y hacer lo que teníamos que hacer, fue algo muy, yo diría que no todo el mundo lo puede soportar, porque en el río, que es Mucho temor, bastante grande, un ambiente de temor. cuando íbamos caminando, las matas, los árboles se movían con un movimiento extraño y en el río había una especie de ave como un gallo gigante, más grande que yo. Wow. Cuando llegamos no pudimos hacer nada porque ese animal nos miró con una mirada que nosotros fue a correr inmediatamente. Y dejaron el proceso El proceso no lo terminar. terminamos, ese no lo terminamos. Son experiencias que uno vivió en aquellos tiempos de oscuridad, donde realmente el camino de nosotros no era la luz. No enfrentaron situaciones judiciales en ese proceso. A otros amigos, sí, con la cual son cosas que prácticamente puedo reservarme y me reservo porque afectan aún, pueden afectar todavía. Ok. Entonces, ya luego de ver toda esa vida en la tiniebla, en el pecado, ya que así esa sección se denomina del pecado, la gracia, ¿cuál fue el proceso? ¿Quién fue la persona que Dios envió o cuál fue el acontecimiento que te hizo venir a los pies de Dios a través de una invitación de alguien, mediante una invitación a un seminario, un curso
o por una experiencia de dolor? ¿Cómo llegaste a los pies de Dios? Mira, yo había pasado por muchas experiencias emocionales. Yo viví momentos muy difíciles. En esos momentos tratando de llenar mi corazón, tratando de acumular cosas para ver si podía abastecer la sed de mi alma. Todos estos momentos me tenían frustrado. Cuando dice acumulando cosas, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, dinero, cosas materiales. Dentro de todo eso acumulado en mí, yo no sabía que yo existía, Alexi. Yo no sabía que tenía una vida. No te valorabas. No me valoraba, no valoraba mi vida. Yo tuve 2 intentos de quitarme la vida, Oh, sí. casi 3 intentos de quitarme la vida, y fue para mí muy doloroso el pensar no querer existir, el pensar de no querer vivir, respirar el aire. Y fueron 2 intentos, casi 3 intentos para quitarme la vida. Entonces, luego después de esto, aquí lo importante yace en una madre que rezaba el rezo del Santo Rosario por mí. Mi madre rezaba el Santo Rosario por mí cada día y me decía siempre, invitándome. Me recuerdo yo que yo estaba muy sumergido en lo que era el cannabis, lo que hoy conocemos, lo que Eso es conocemos como la una droga, marihuana. ¿verdad? Estaba muy apegado y a otros tipos de vicios que también destruyen la conducta del ser humano. Y mi conducta estaba destruida. Yo no tenía una conducta que podía ser aplaudida por los demás. Pero la conducta no era tan mala por fuera como lo era por dentro. Era destructora por Fuiste dentro. rechazado en el ambiente, en ese proceso de todo eso que ya nos ha contado, en la comunidad, decían quizás los demás, no se junten con él, la misma familia, sentías rechazo. Buena fama no tenía. Y ese rechazo que sí existía, que tú estás aclarando, era merecido. Reconozco que era merecido y sí tenía bastante rechazo, más de dónde venía. Siempre en la sociedad que hoy vivimos, rechazan más al que menos tienen y aceptan más al que más tienen. Entonces, después de mi mamá orar bastante por mí, ella me invita a un seminario de vida en el espíritu. Allá en Tenares. Pero ella duró mucho tiempo para convencerme y utilizó muchas personas. Donde quiera que yo iba, alguien me decía, oh Natanael, oh Chayani, te estamos esperando para que venga al seminario, vida en el Me espíritu, imagino que no etcétera. sabía lo que era eso, ¿verdad? No, no sabía. Pero quiero decirte algo, Alexi. En mi familia, para subsistir en ese tiempo, nosotros vendíamos cosas en la calle. Mi papá vendía quipe, pastelito en las calles y nosotros nos encargábamos de hacer eso. Me pasó algo muy extraño y divino a la vez. Mi madre siempre me decía de ir a ese seminario. Y un día en la mañana que yo estoy trabajando en la labor del hogar, a las 6 de la mañana, algo que yo no lo he compartido mucho esto, mi madre vuelve y me habla de que hubo una experiencia en un curso y que ella quiere que yo vaya. Allí, en ese momento que ella me contaba, yo perdí la noción del tiempo. Y aunque tenía los ojos abiertos, no podía ver, pero vino un señor con vestimenta muy reluciente y pasó por frente a mí, levantando sus pies de lo que yo estaba haciendo y me miró con una sonrisa muy penetrante, muy avasalladora. Y yo sentí una nostalgia tan grande de quererlo conocer, que eso fue una de las razones que me motivó a hacer el seminario de vida en el Espíritu. ¿Te integraste ese mismo día, luego de esa experiencia, al seminario? No, luego pasaron 1 o 2 semanas donde venía otro seminario de vida en el Espíritu y fui a hacerlo. Recuerdo muy bien que el primer día yo no fui en mis cabales. Yo fui, como dicen popularmente en la calle, en nota, Con el cannabis. con el cannabis, exactamente. Y ahí comenzaron a hablar de Dios, a hablar de Jesucristo y hablarme. Yo no le hacía mucho caso a eso, pero el último día, que era domingo, allí
yo que estaba cuerdo, yo me entregué en la oración porque me hablaron de un amor que yo no conocía, de alguien que me amaba tal y como yo era, que me amaba porque Él me creó, porque Él murió por mí en la cruz del Calvario, que tiene poder, que reina, que en el cielo, en la tierra y hasta debajo de la tierra, toda rodilla tiene que doblarse ante Él. Y este Señor me amaba. Y yo dije, Señor, para que tú veas, Alexi, como palabras que no son las palabras ideales para uno hablar con Dios, con todo respeto, yo reté a Dios y le dije, si tú existes, tócame, yo me entrego a ti. Y ¿Qué ocurrió en ese momento? es allí donde comienzan a orar por mí una persona y cuando están orando por mí, yo comienzo a sentir un torbellino de electricidad que daba vuelta y giraba por mis pies en gran velocidad. Y este torbellino de ríos de agua viva que luego que leo la palabra comencé a entender, eran como ríos de agua viva, pero corrientes en mi cuerpo que fueron subiendo desde los pies hasta la cabeza y toda esa fuerza se detuvo en mi corazón y yo comencé a llorar. Siempre me preguntan qué yo sentí en aquel momento y yo tengo una forma de desglosar el momento cuando el Señor me tocó, que no existen palabras para yo poder decir lo que me sucedió, pero lo puedo expresar de esta forma. La alegría y el sentimiento de amor y paz era tan grande que yo sentía que lo comparo como si mi madre hubiese muerto y haya resucitado. Ese tipo de alegría fue que yo sentí. Wow, tremendo. Me imagino que comparas ese tipo de alegría, no la conseguiste en nada de las experiencias que ya nos ha ido contando. Entonces, luego de ahí, va a testimoniar lo que recibiste, te integras a la iglesia, No o fue se así. toma un tiempo para esta Mira, parte. para mí inmediatamente cuando yo recibí ese renuevo, esa presencia del Señor, a mí se me agudizaron los sentidos. Comencé a ampliar una visión diferente. La Biblia, que nunca leía la Biblia, la entendía de forma diferente. Sentí que recibí como un conocimiento, como algo más claro. Entonces, al siguiente día era domingo, recuerdo que era domingo, y terminó el mediodía. Y yo tenía un amigo que le llamaban el Monaguillo. Era un joven que frente a, trabajaba frente a Scar Dancy, que era una discoteca, que era un lounge, ahora mismo un lounge, frente a Scar Dancy, y trabajaba ahí. Y yo quería hablar con él, lo había llamado y le dije, oye, yo quiero contarte lo que me acaba de suceder. Yo quiero contarte lo que yo recibí. Él tenía conocimiento de la palabra. Sí, porque él vivió siempre en la iglesia, pero él trabajaba ahí. Él no estaba de lleno en la iglesia ni nada por el estilo. Pero yo fui a contarle, 8 de la noche, Alexi. Llego en mi pasola, en un motor de 2 ruedas, y cuando me estaciono, que comienzo a hablar con él, con los pelos erizados, contándole a él, pasa un hecho. Para que tú veas cómo el enemigo a las personas que deciden seguir a Jesús comienza a poner trampa para que el progreso no continúe. Así es. En ese momento, mientras estoy conversando, yo veo que en la puerta del lounge de la discoteca empujan fuertemente a una persona que cae casi a los pies míos. ¿Sabía quién era esa persona? Era mi hermano de sangre. ¿O sí? Y nosotros éramos un poco rebuseros. Había una trifulca en ese Sí, lugar. porque no lo querían dejar entrar a él y lo empujaron porque estaba un poco ebrio. Y yo me acerqué al hombre que lo empujó y le dije, detente, él es mi hermano. Cuando yo digo él es mi hermano y lo señalo que estaba en el suelo, él por nada me dio un puñetazo tan fuerte, Alexi, que me noqueó y caí al suelo. Esa era el seguridad de ese El lugar. seguridad de ese lugar.
Cuando él me hace eso, mi rabia, el yo Chayani del pasado, se me metió. Se activó todo de nuevo, ¿verdad? Yo arranqué para mi casa, le dije a mi hermano y a los 30 minutos estábamos ahí con tubo y bate para pelear. Olvidé. ¿Qué pasa, Lacey? El hombre me noqueó tan fuerte que yo no pude ir a estudiar porque tenía el ojo hinchado. Y duré una semana con un revólver enganchado, como dice, buscando a ese tipo. Mira lo que sucedió. Cuando me lo encuentro en la Sánchez, me recuerdo que me encontré esa persona. Yo tomé el arma de fuego que cargaba para yo matar a ese hombre. Y en ese mismo momento escuché una voz que me dijo, yo te he enviado en medio de lobos y tinieblas para que seas luz. En ese momento me acordé del encuentro que había tenido con Jesucristo y en vez de hacer un acto criminal, hice un perdón interno. Y esas fueron experiencias y otras más que lucharon, el enemigo y sus demonios lucharon para que mi progreso y el llamado que el Señor me tenía a mí se terminara. Fue una batalla espiritual. Entonces, luego de ese proceso, cuando llega el verdadero arrepentimiento, que va a la confesión, que decide, este es el camino que debo elegir. ¿Cómo se da eso? Porque indicas en esa parte que estabas en una constante batalla, un paso adelante, otro detrás, con pruebas, escollos. Entonces, ¿cuándo se da esa parte del arrepentimiento, ya de llegar al sacramento de la confesión y toda esa parte para seguir a Dios en plenitud? Cuando recibo el toque del Espíritu Santo, yo decido renunciar. Yo decidí renunciar a todo. Me alejé de los amigos, pero pasé este percance y volvió el yo, pero ese yo fue vencido por la palabra del Señor. Luego de todo eso, me acuerdo que el padre que estaba aquí en la iglesia, en ese tiempo, en esa iglesia, era el Padre Jesús, padre hermano del Padre Chelo. Recientemente estaba entrando a la iglesia, porque fue la primera iglesia del Padre Jesús, si no me equivoco, fue la de Tenares, San Antonio de Padua. Y con él hice la primera confesión y me recuerdo que era un listín, tuve que escribir todo y dárselo a él, y allí fue mi confesión. Desde ahí en adelante es que yo comienzo a caminar el camino del Señor. ¿Cómo te inicias como predicador, ya que es la parte en donde te conocemos, predicador internacional? Luego de ese proceso que indicas, del seminario y todo lo que ocurrió para iniciar, ¿cómo te das cuenta que el Señor te había regalado el don para predicar? Bien, mira, mi primera alabanza fue con un hombre, recuerdo que estaba aquí en Tenares, andaba siempre con él, y recuerdo que me dijeron, Natanael, para que haga una oración de alabanza, y yo digo, no, espérate, no, yo no soy de eso, o sea, yo no puedo, yo no sé. Él me dice, ve y solamente levanta tus manos y alaba a Dios. Él insistió en esto. Era en una casa, me acuerdo que era en el Cruce, llamado el Cruce el lugar. Cuando yo estoy ahí dentro de la casa, yo comienzo, vamos a levantar nuestras manos, vamos a alabar a Dios, y cierro los ojos. Y cuando yo abro la boca, yo siento un fuego que me invade. Y en ese fuego que me invade, yo veo una mesa. Y en esa mesa veo a un hombre sentado, color de piel negra. Yo detengo la oración y voy con las personas que tenían la experiencia y le digo, mira, cada vez que intento orar, veo esto. Cada vez que intento hablar, veo esto. Dice, ve, y si vuelve y pasa, me deja saber. Cuando vuelvo a comenzar a hacer la oración de alabanza, ahí veo otra vez un hombre, una mesa como si fuera un altar, y ahora veo otra persona, pero no puedo continuar orando. Tengo miedo. Es como un temor extraño. Sí, era como que lo que yo veía no me daba el sentimiento de que lo que estaba sucediendo era algo de oscuridad, sino que había un movimiento de santidad. Y yo vuelvo y pregunto, ya por tercera vez, y me dice, di lo que ves en voz alta. Cuando yo de repente con esta información
continúo alabando a Dios, bendiciendo el nombre del Señor, ahí veo todo claro. Y veo un altar, una mesa con un mantel negro, veo una persona de color de piel negra, veo otra persona con un color de piel más clara, y veo que el hombre está escribiendo una carta con letras azules y un papel en blanco. Y veo que el hombre que recibe la carta toma la carta, la envuelve y se la mete, como decimos, la entra en la billetera, y la billetera era de color marrón. Y yo digo, aquí hay un hombre que recibió de un brujo una carta escrita con letras azules, la tienes en tu billetera, en la parte derecha, detrás de tu pantalón. Tremendo. En ese mismo momento, hay un hombre que sale y entra, que sale y entra. Y vuelvo y repito lo mismo porque me dijeron que lo repita más amplio, con más detalles. Y ese hombre saca su billetera y dice, esa persona soy yo, se quema ese lugar, pero ahí mismo recibí otro tipo de conocimiento. También aquí en esta casa, digo yo, porque lo estoy viendo como si te estuviese viendo a ti, pero con un tipo de gráfico diferente, y veo que en el gavetero, en la gaveta de la parte derecha, en la tercera gaveta del gavetero, hay un paño rojo que estaba resguardado de alguna forma u otra. Habían hecho cierto trabajo con ese paño, y yo digo esto también en la casa, y inmediatamente la dueña de la casa busca que el paño también se quema, y de ahí en adelante comienzo a predicar la palabra de Dios. Tremendo. Me imagino que hubo algarabía, una Sí, manifestación el hombre de era Dios. evangélico y se convirtió al catolicismo. Tremendo, para gloria de Dios. Entonces, ¿qué recuerdas de porque eso fue una alabanza, ¿verdad? Ujú. Ya luego de ahí entonces te asignan en algún momento, tú vas a predicar hoy. ¿Recuerdas esa parte, esa Sí, experiencia? la primera vez que yo voy a predicar y que tengo que dar mi testimonio fue en un seminario de vida en el Espíritu en el Liceo Nocturno. Allí había un seminario y la prueba más grande la recibí yo ahí, pienso yo, en la evangelización, Alexi. Porque cuando me colocan para a decir el testimonio y hablar de mi vida pasada, el que estaba frente a mí sentado era esa persona que me facilitaba o me vendían la sustancia ilícita. Cuando yo veo a este hombre ahí, ¿Estaba convertido o fue a no, participar primera él vez? estaba participando Ok, y yo sabía que era un delincuente, como también sabía que para él yo también era un delincuente. Y él me miró con la mirada de, te conozco. no te bloqueaste Sí, ahí un o te poco. restringiste, ¿verdad? ¿Qué voy a decir ante Me esto? bloqueé un poco, pero en ese momento le pedí ayuda al Espíritu Santo, cerré mis ojos y comencé a dar mi testimonio de lo que el Señor había hecho conmigo. Cuando pasan unos 15 minutos contándolo y hablándolo y el Espíritu Santo revoloteando en aquel lugar, yo abro un ojo derecho, tenía los dos ojos cerrados, y abro uno para ubicar dónde está el muchacho. No lo veo ahí, Alexi. Veo que se fue. Pero cuando abro los dos ojos, lo tengo abierto, veo que el muchacho que me vendía drogas a mí estaba al final en el centro, de rodillas, llorando Wow, y con las manos levantadas. Él recibió una conversión ese mismo día. Y tremendo. al siguiente día me lo encuentro y me dice, me tocó tanto tu testimonio, no lo puedo creer todavía. Pero ayer mismo cuando llegué a mi casa, le di un abrazo a mi esposa y le dije, voy a dejar esta vida y nos vamos a casar por la iglesia. Wow, tremendo. O sea que desde que recibiste el llamado y aceptaste este ministerio, Dios comenzó a utilizarte. En estos, ¿cuántos años ya lleva después de esa experiencia del primer seminario, este proceso de conversión? Voy a cumplir 20 años en febrero. 20 años, mayor de edad ya, ¿verdad? En el Evangelio. Sí, 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 sí. Qué bueno. Entonces, dentro de este amplio campo de la predicación al cual te has dedicado, sé que tienes muchas experiencias, anécdotas, pero compártenos algún testimonio que hayas recibido, cómo Dios se ha manifestado, testimonio de conversión, de sanidad física,
¿cuáles han sido las experiencias más fuertes, testimonios de fe en este proceso de estar viajando por el mundo llevando la palabra? Son muchos los testimonios que puedo decir de lo que el Señor ha hecho en mí y ha hecho en otras personas. Él cumple sus promesas y donde quiera que íbamos a predicar, el Señor hacía presente las promesas que Él nos prometió a todos. Y una de esas promesas se cumplió una vez que yo estaba en los Estados Unidos. Estaba trabajando, recuerdo yo, en un restaurante. Fue mi primer trabajo y el último, así fuera en la calle. Y eran las 3 de la tarde, pero yo me levanto por la mañana no queriendo ir al trabajo. Eso fue en Queens, en Richmond Hill, Queens. Y estaban trabajando, decía yo no quiero trabajar. Y me llama una amiga, su nombre Mari, me acuerdo. Me llama y me dice, Natanael, te estamos llamando para ver si tú puedes ir a orar, que a un familiar le ha dado un stroke y ha perdido la movilidad de la parte izquierda de su cuerpo. Pues yo, como no quería trabajar, dije, esta es la excusa para no trabajar. Fui, pedí permiso y me dieron el permiso. Le dije que tenía que salir de emergencia. Recuerdo que fui a mi casa, me bañé, me cambié y me dirigí al hospital. Cuando estamos en el hospital, eran alrededor de las 3 de la tarde, yo dije, vamos a orar, vamos a ponernos en este momento a orar. Y yo quiero que en este momento de oración, vamos a hacer una oración unida y vamos a pedirle al Señor. Ya yo sabía de antemano, porque pregunté cómo era la vida de la señora, que la señora era rezadora del Santo Rosario. Y tú y yo sabemos lo que nuestra madre puede hacer Así a es. través de su intercesión. Y es allí donde nos tomamos de la mano y comenzamos a orar en el hospital. La mujer no podía moverse. Y en ese momento de oración sucede algo. Yo siento que la parte izquierda de todo mi cuerpo se inmoviliza. Y es como si le inyectaran algún tipo de anestésico. Ya yo no lo puedo mover. Lo que yo estoy pensando, de repente me llega la duda que el demonio que ella tenía se me pegó a mí. Es lo que yo estoy pensando porque Wow. algo me está afectando mi cuerpo. La obra del mal está en mí, pensé de repente. Pero siento algo que me da la claridad de que lo que estaba sintiendo era Dios. Porque una sanidad, tú no puedes declarar sanidad si no hay una confirmación en ti sobrenatural. No natural, porque aunque sea natural, la manifestación se hace sobrenatural en ti. Así Y es. no podemos decir lo que nos llegue a la boca. De que hay que una persona que está sanando, eso es muy delicado. Recuerdo que al sentir todo esto, Dios me confirma y el Espíritu Santo me confirma que era que estaba sanando a esta mujer. Y yo le digo, mujer, en el nombre de Jesús, ahora el Señor te está sanando. Levántate en el nombre de Jesús. Porque para decir levántate en el nombre de Jesús, debe haber una confirmación fuerte del Sí, que Espíritu, venga del Espíritu. del Espíritu, donde el Espíritu mismo te va a hablar. O va a llegar el momento tan grande del don de la fe que tú puedes hablarle a un enfermo y el enfermo se levanta. En ese momento, Alexi, hermanos que nos escuchan, aquella mujer se levantó sana para honra y la gloria de Dios. Esa es una de tantas experiencias, porque si comenzamos a hablar de experiencia, me dicen muchas veces las personas, Natanael, ¿por qué tú no das testimonio de las cosas que Dios ha hecho? Y esto y lo otro, y a veces yo no doy mucho los testimonios, aunque sabemos que arrastran mucho. Sí, sí, Me dedico edifica. más en la predicación del Evangelio. Yo digo, yo soy un predicador que predica el Evangelio orgánico, sin adaptaciones, ningún tipo de adaptación. Un Evangelio orgánico, conversión, sanación, liberación. Así es. En el proceso todos experimentamos, porque la gente cree que solamente son momentos de bendición, de alegría, de presencia de Dios. Todos también pasamos por momentos de crisis. ¿Cómo logras superar estos momentos de crisis cuando llega el momento en donde viene hasta la pereza espiritual? Muchas veces se manifiesta el momento de debilidad.
¿Cómo es tu conexión con Dios en ese momento para que Él te fortalezca? He pasado en el camino del Señor grandes momentos difíciles. Y sé que las personas que nos están escuchando han vivido eso, como decimos, en carne propia. Pero una de las sensaciones que Jesús dejó permanente en mí es que Él me iba a cuidar e iba a estar conmigo. Yo lo creo. Amén. Aún me vea en medio de la muerte, yo lo creo. En medio de la enfermedad, yo lo creo. Y yo tuve de tantos, puedo hablarte de un momento de crisis fuerte que fue en los Estados Unidos, donde yo tenía una gastritis crónica que se me convirtió en úlcera, porque había pasado un proceso muy fuerte donde sentía que el alma se me despegaba del cuerpo, sentía que la vida me estaba golpeando muy duro. Y me recuerdo que cuando escupía, la sangre salía de mi boca, de tan enfermo que estaba. Y recuerdo que apenas lo que podía comer y me alcanzaba para comer era papa y huevo hervido. Esa era mi comida. Tuve que salir en un momento a pedir dinero a la calle. Algo que tú dirías, pero ¿por qué no trabajabas? Pero llegan momentos fuertes en la vida. Y allí yo vi muy clara la misericordia de Dios. Porque entré tan profundo en oración y a despegarme de todo lo que me estaba golpeando. Porque una de las cosas que nos sucede, Alexi, es que muchas veces nos apegamos y vivimos dependientes de las cosas materiales, de las cosas que se terminan y se oxidan y mueren. Y cuando tú estás apegado de esas cosas que son externas de ti, van a perturbar tu vida y te convertirán en un esclavo. Todo eso se vino a mi estómago, a mi cuerpo, y me enfermó de una forma increíble. Pero allí, en medio de eso, recuerdo que estaba orando en el Santísimo y estaba muy enfermo, estaba muy adolorido, y vino una fuerza sobre mí tan fuerte en oración que esa gastritis crónica, úlcera que tenía, ese sentimiento de dolor, de agobio, de querer abandonar todo, el Señor me lo desapareció en un segundo. Amén. Así es. Es una de las experiencias que uno vive en el camino del Señor, porque el Señor no solamente sana a otros donde tú estés hablando de Jesús, sino que también te sana a ti. Amén. Así es. Realmente, pues, Dios utiliza muchos medios para hablarnos, para fortalecernos. Solamente hay que estar abierto a su presencia. Ya finalmente, pues, veamos esta parte intelectual. Sabemos que escribes libros, autor de libros y también psicólogo. ¿De dónde nace esa parte de escribir libros y de ir a estudiar psicología? Como predicador, ¿cómo pues trata de combinar esas dos partes? Bien. Yo primeramente debo de decirte que el conocimiento que recibo de lo espiritual y a través de nuestra iglesia católica, para mí es demasiado. Cada vez que oro, recibo distintas experiencias de palabras, de hechos, de momentos, de cómo remediar y solucionar problemas de las personas. Todo este tipo de conocimiento, de vasto conocimiento que me llega por la luz del Espíritu y a través de la lectura, pues yo digo, tengo demasiado. Pues déjame plasmarlo en un libro. Y el primer libro que escribí se llamó De rodillas somos más fuertes. ¿Qué consiste? Ese consiste en la oración de rodillas ante Jesús, que un peso ligero puede convertirse en una carga muy pesada, pero no existe peso alguno, por difícil que sea, que una persona no pueda levantar con sus rodillas, porque de rodillas somos más fuertes. Amén. Tremendo. Luego de ese viene lo que es el libro Mujer de Oración, Mujer de Victoria, donde trabajo el impulso, la motivación y la voluntad a través de la oración en el equipaje de la mujer.
Luego viene el libro llamado Luz, que es combatiendo el mal, que trabajo, experiencia, la lucha contra el bien, contra el mal. Luego viene también el libro Solamente la fe encuentra esperanza en lo imposible, alcanzar lo imposible. Trabajo muchas estrategias allí, intervenciones también de aspectos psicológicos que tienen que ver en lo que es la conducta espiritual. Y el más reciente libro mío, ahora mismo hace una semana que salió, se llama Promesa Cumplida. Dios no cancela tu bendición. Wow, tremendo. Tremendo el contenido. Está en Amazon, ¿verdad? Para Sí, las personas que están todo en Amazon. mirando pueden entrar ahí. Y en lo que tiene que ver con la psicología clínica, siempre me ha gustado ayudar a las personas. Aparte de ser psicólogo clínico, tengo una licencia en matrimonio y pareja, que esta licencia fue adquirida en los Estados Unidos. Es como una especialidad también. También tengo otra licencia en lo que es consejería de adictos. Debemos saber que la psicología y la espiritualidad no se contraponen, no. Más aún una ayuda a la otra. Porque en momentos vas a tener problemas que muchos creen que son espirituales y son psicológicos. Así es. En otra ocasión vas a tener problemas espirituales que la gente van a creer que son psicológicos. En otras ocasiones vas a tener en sí algo que le llamamos comorbólico, el problema espiritual y el problema psicológico. Allí se trabajan distintos tipos de formas cuando estos dos aspectos se unen, el espiritual y el psicológico. ¿Y cómo nos ayuda la psicología en lo que es la sanidad, de la sanidad interior en la persona? Bueno, pues la psicología tiene la herramienta en sí, la clínica, porque lo mío es más clínico y terapia familiar. Es dentro del sistema familiar que abarcamos toda la familia. Entonces, la psicología tiene que ver mucho con lo espiritual tiene que ver mucho con la psicología, porque por medio de la psicología podemos, con herramientas que han sido basadas por experimentos que han dado resultados, poder llevar a la persona a una conducta normal, desde el aspecto de la terapia cognitivo-conductual, donde moderamos la conducta a la persona, le ayudamos a que puedan estar ajustados e insertarlo a la sociedad. Tremendo, tremendo, pues. Bueno, tú sabes de eso, porque tú Sí, también sí. eres psicólogo clínico, cómo la vida de las personas pueden cambiar a través de una guía correcta. Así es. Pero me impresiona el abordaje que le das combinando estos dos temas, ¿verdad? Sin que estén paralelos. Por eso esta parte es importante para tener discernimiento de lo que uno va a realizar, ¿verdad? Centrarse en lo que Dios quiere. Así que es de gran importancia también combinar todas esas partes. Bien, hemos llegado a la parte final, nos sentimos agradecidos todos ustedes por su sintonía y poder ver este recorrido, este proceso en el pecado, en una vida sin Dios, en una vida sumergida en la superstición, en el ocultismo, y de qué manera pues viene a los pies del Señor, de qué manera el Señor le utiliza, suscitando en él, en Natanael, dones y carismas, no para quedarse allá atrás en la banca, no para quedarse como un espectador, sino que el Señor lo ha colocado al frente para que prosiga, al igual como él fue llamado, que mediante su predicación y mediante el ejercicio también de la psicología, tantos puedan recibir presencia de Dios. Así que vamos a culminar aprovechando, ¿verdad?, esa parte para que terminemos con una oración, ¿verdad?, para tantas personas que están necesitadas de Dios. Cuántos que en esa ocasión se han identificado con ese testimonio, posiblemente personas que aún estén en la mazmorra del pecado, estén pues sumergidos en esa realidad tan oscura, y que hoy mediante esta vivencia que hemos visto, hemos escuchado, puedan venir a los pies del Señor. En cualquier lugar que esté, quiero decirte que Dios te está llamando por tu nombre. Y sé que se ve difícil el renunciar a tantas cosas. Quiero decirte, el Señor te ayudará. En este momento, amado Señor, misericordioso, dador de vida, eres el camino, la verdad y la vida.
Te pedimos que envíes el Espíritu Santo a cada persona que nos está escuchando. Amado Señor, te rogamos en este momento que pueda penetrar en aquellos corazones que están escuchando estas palabras, que ellos puedan recibirte. En este instante, amado hermano, abre tu corazón al Señor y deja que el Señor penetre profundo, hasta donde se divide el alma y el espíritu, hasta los tuéstanos de los huesos. Amado Señor, yo sé que estás entrando en aquellos corazones que se abren a tu presencia, que tu amor lo está llenando de luz. Que en este momento, si hay enfermedades o achaques, amado Jesús, envíe el Espíritu Santo para que sea erradicada la tiniebla, en el nombre de Jesús. Padre, en este momento obra en estas personas, obra en nosotros, y que estos proyectos, Padre, de llevar el Evangelio por todas partes, sea, oh tú, Señor Jesús, que vaya adelante. El Espíritu Santo que nos aparta de toda tiniebla y toda oscuridad. Amén y amén. Amén. Bien, de esa manera, pues en esa conexión con la presencia del Señor, hemos llegado a la parte final. Gracias, Natanael, por, ¿verdad?, abrirte a contarnos tu experiencia de fe, lo que significa dar el paso del pecado a la gracia. También gracias a todos ustedes y prosigan siempre atentos. Muy pronto les seguiremos presentando más episodios de estas vivencias de hombres y mujeres que han decidido a través del llamado de Dios dar el paso del pecado a la gracia. Hasta la próxima.